Hola, hola, buenas tardes compañeros y compañeras, sean todos bienvenidos, bienvenidas a otra transmisión más en la cual pues vamos a estar compartiendo con ustedes un estudio con respecto a pues el yo del orgasmo. Vamos a estar viendo algunos detalles de este yo, vamos a estar hablando con respecto a las repercusiones negativas, tanto físicas como espirituales, y cómo nosotros pues podemos y debemos trabajar este defecto psicológico para pues que podamos avanzar en torno a lo que es ese alcance, poder alcanzar, poder desarrollar esa castidad necesaria, esa castidad que se requiere para que nosotros pues empecemos nuestras creaciones internas. Recordemos que pues la base de este trabajo es la castidad. Y si nosotros no dejamos de sacar, de expulsar, de darle pues un mal uso a nuestra energía creadora sexual, pues nunca vamos a alcanzar la castidad y nunca vamos nosotros a iniciar pues ese proceso de creación interna. Ahora pues vamos a estar compartiendo en las diferentes redes sociales, grupos de WhatsApp, para que más compañeros puedan conectarse a esta transmisión del día de hoy, ¿sí? También, pues, mientras tanto, les vamos recordando que pues los domingos a las 7 de la noche, hora República Dominicana, tenemos este horario de estudios. Los días de semana tenemos diferentes actividades correspondientes al curso. Los martes, bueno, los jueves y sábados tenemos las conferencias de la fase A y los martes tenemos las conferencias de la fase B. Los lunes, pues allí damos prácticas donde pues enseñamos cómo aplicar aquellas cosas que nosotros pues vamos aprendiendo en el transcurso del curso, ¿sí? En las conferencias del curso. También les recordamos y les reiteramos que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda con respecto a este tema que vamos a estar viendo el día de hoy, no duden en dejarla en la sección de los comentarios. Al final vamos nosotros pues a estar compartiendo bueno, vamos a tener pues ese espacio para aclarar sus dudas, sus inquietudes con respecto a este tema. Y también si tienen alguna comprensión con respecto a este tema, pues bienvenida sea, con ella pues podemos profundizar. Siempre es bueno pues tener diferentes puntos de vista, ¿no? Con respecto pues a un tema, porque eso pues amplía nuestra visión. También pues es muy importante y siempre recordamos, siempre les reiteramos, ¿sí? Encarecidamente, de que pues estas reflexiones nos permiten eso, nos permiten ampliar nuestro punto de vista con respecto a un defecto psicológico. Pero la verdadera sabiduría la vamos a sacar nosotros cuando practicamos lo que es la muerte, ¿sí? Recuerden que la sabiduría pues sale de la propia experimentación. Esto que yo les comento, les comparto a ustedes, pues para mí, si lo he estudiado, ¿no? Si lo he reflexionado, si he hecho mi proceso de muerte, pues es verdad, ¿no? Forma parte de mi sabiduría. Pero para ustedes son conceptos, conceptos que pues les sirven como una referencia. Funciona, sí, sirve si nosotros tomamos esas referencias y pues nos ponemos a estudiar nuestro propio yo del orgasmo, en este caso que es el yo que vamos a estar trabajando el día de hoy, y comenzamos a observar cómo ese yo se manifiesta en nosotros, ¿no? Y todas las repercusiones negativas que ha tenido en nosotros, cosas que también pues nuestro ser internamente nos va a mostrar. Entonces ahí estamos nosotros haciendo ese proceso de muerte psicológica, estamos eliminando el yo de nuestra psicología y estamos sacando nuestra propia sabiduría, ¿sí? Decimos esto porque pues lo común es que uno quiera venir a estas reflexiones a llenarse de conceptos, ¿no? Con respecto a los defectos psicológicos, y eso hace como que uno se sienta que ya tiene sabiduría con respecto al defecto psicológico, e incluso en base a eso uno puede reprimir el defecto psicológico, sí, y se va hacia la otra polaridad. Y bueno, nada que ver con la sabiduría que se saca pues con el propio trabajo que uno hace, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a estar esperando pues unos minutitos más antes de iniciar. Un saludito para los compañeros que ya pues comienzan a conectarse.
también para los compañeros que van a ver este estudio, esta reflexión por diferido. Saludito para ellos. Bien, creo que entonces podemos ir comenzando con este estudio de hoy, titulado pues el yo del orgasmo, ¿no? El yo del orgasmo pues es, digámosle así, un acontecimiento, es algo que se da, pues vamos a decirlo así, entre otras tantas maneras en las cuales se llega al orgasmo, ¿verdad? Cuando se está teniendo pues una relación sexual. Y bueno, de las otras maneras pues vamos a estar hablando un poquito también. Pero ¿por qué decimos un yo, no? ¿Sí? Porque, pues, recuerden que los efectos psicológicos son formas equivocadas de nosotros ser, que nos conducen al error, ¿no? Si nosotros tomamos esta circunstancias y lo llevamos pues a un yo, vamos a ver que hay una entidad, que hay un defecto psicológico, que hay un ego que nos lleva, que nos mueve, que nos motiva para que nosotros entonces lleguemos a ese punto donde botamos nuestra energía y experimentamos aquello que se le conoce como un orgasmo, ¿no? Y como un yo utiliza nuestras funciones, utiliza nuestros centros, utiliza el centro sexual, se manifiesta a través del sexual, a través del instintivo, a través del emocional, o sea que tiene emoción, se manifiesta pues a través de la mente. Entonces estamos hablando de una persona, ¿sí? De un ego, de un yo que nos lleva, que nos mueve para que nosotros entonces lleguemos a ese punto donde experimentamos ese placer y pues derramamos nuestra valiosa energía creadora sexual, ¿sí? Bueno, vamos entonces a comenzar por definir qué es un orgasmo o qué nosotros conocemos como un orgasmo. Incluso si nosotros pues vamos, no sé, a internet, a Wikipedia y buscamos ahí la palabra orgasmo, nos va a dar varias definiciones interesantes, ¿no? Que podemos utilizarla para objeto de estudio, ¿no? Nos dice que es la culminación del placer sexual. Ese es el momento como culmen, es el momento como más alto donde se experimenta el mayor placer cuando se está teniendo pues una experiencia de índole sexual. Pero también hay otra definición que llamó mi atención y es que dice que es una descarga repentina de la tensión sexual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de descarga, pues podemos ir dándonos cuenta que se está hablando de energía. Ustedes escuchan, una descarga eléctrica, ¿verdad? Entonces, una descarga también pues nos dice que es la descarga de la tensión sexual. Déjame ver, bueno, en la conferencia número 21 nosotros estuvimos hablando acerca de la concentración y de la relajación. Veíamos cómo el estado natural de la conciencia es la relajación y cómo entonces lo contrario a la relajación es la tensión. Entonces, cuando hay una tensión, pues ahí la conciencia no se está manifestando. Para que la conciencia se manifieste, debe de haber total relajación. Entonces, ya aquí pues uno puede ir haciendo esa relación cuando nos habla acerca de tensión sexual, de que no es algo donde la conciencia se esté manifestando. Y ustedes pues van a ver, también van a aprender y van a experimentar a medida que vayan avanzando en el trabajo en el desarrollo de ese primer factor que es el nacimiento espiritual, cómo pues las prácticas de sexo pues van cambiando, ¿no? Cómo si uno lo compara a cómo uno empieza con todas esas tensiones que se manifiestan en nuestro cuerpo a nivel pues externo, también pues a nivel interno, con la relajación que se va adquiriendo pues a medida que se va purificando cada vez más la práctica, ¿no? Vamos a ver también si observamos qué pasa durante ese momento en el cual nosotros estamos experimentando pues un orgasmo. Vamos a ver cosas interesantes, vamos a ver cómo se da, por ejemplo, una falta de control por parte de la persona. Vamos a ver cómo se generan en nuestro cuerpo espasmos musculares, involuntarios. Vamos a ver cómo uno incluso, lo mismo puede que haya experimentado
algo así que se parezca como a un ataque de epilepsia. Vamos a ver esas contracciones involuntarias en nuestro aparato sexual. Puede experimentarse pues esa euforia desbordada, se hacen esos movimientos involuntarios, incluso se emiten sonidos, se hace pues toda clase de vocalizaciones, ¿no? La persona parece literalmente pues que está posesa y no tiene ningún tipo de control sobre sí. Pero va más allá, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, en nuestro cuerpo se dan otros cambios que quizás uno no lo percibe, pero son cambios que son bastante violentos y bastante bruscos. Se acelera nuestro ritmo cardíaco, la presión sanguínea, pues también aumenta, tenemos que aumentar la respiración, por eso la persona pues entonces comienza como a respirar más rápido y esto se da a que el oxígeno en la sangre como que se gasta, se escasea, entonces uno tiene que respirar pues muchísimo más, ¿no? Algo que me resultó bastante interesante pues en un artículo que leía hace un tiempo es que en Francia suelen llamarle a ese momento donde se está experimentando el orgasmo la petite mort. La petite mort significa la pequeña muerte, porque ellos podían observar, ellos conectaban a una persona, pues a un aparato donde se ven pues esas ondas cerebrales y pues ellos podían observar que en esos segundos en los cuales se daba el orgasmo, la persona experimentaba una pequeña muerte cerebral, una pequeña desconexión cerebral, ¿no? Es como si el cerebro estuviera experimentando una especie como de cortocircuito, ¿no? Uno pues no se da cuenta. Lamentablemente a todo esto que experimenta el cuerpo que es tan violento es a lo que uno le llama placer y esas son las cosas que uno persigue, que uno quiere pues experimentar en una relación sexual y que incluso pues hay muchísimos profesionales, incluso sexólogos y psicólogos que nos dicen que sí, que eso está bien, que incluso eso es hasta beneficioso, ¿no? Pero si uno toma todos estos estudios que están así y andan por ahí por separado, ¿no? Pues uno se va dando cuenta que la cosa no es tan benéfica como nos la pintan a nosotros, ¿no? Uno, por ejemplo, también puede observar cómo pues esa energía que sale del cuerpo, ya pues cuando está materializada, ¿sí? En el caso del hombre se ve a través de lo que es esa eyaculación, ese semen que sale, que contiene nutrientes que incluso son importantes y esenciales para generar lo que son pues esas neuronas, ¿no? Del cerebro, el daño también que se genera a lo que es el aparato sexual. Muchas personas no saben, no lo relacionan, pero cuando se llega a ese punto y comienzan a ver esos movimientos peristálticos involuntarios, eso debilita grandemente lo que son los músculos de nuestro aparato sexual. En el caso de las mujeres, los músculos de la vagina y en el caso del hombre, pues los músculos de las paredes, vamos a decirle así, de lo que es el pene. Y esto pues genera en las mujeres esa debilidad que puede ocasionar incontinencia urinaria, puede ocasionar esta situación, esta condición que se le conoce como el descenso, ¿no? Esa debilidad que incluso luego de que la mujer da a luz, pues se va a notar muchísimo más, pero ya es porque el aparato viene con esa debilidad debido a este tipo de prácticas, ¿no? En el caso del hombre, esto degenera, aparte de la incontinencia, flacidez, también puede generar lo que es la eyaculación precoz. O sea, son muchas repercusiones negativas que obviamente no nos las ponen a todas, no sé, como en un estudio de esos científicos del daño que le hace pues al cuerpo humano, del daño que le hace a nuestro aparato, nosotros experimentar lo que es la eyaculación y lo que es el orgasmo. Más bien, como estamos tan degenerados, pues todo esto se busca engrandecerlo, se busca pues encontrarle los beneficios que no tienen, incluso se busca pues decir que pues es dañino hacer una práctica de transmutación sexual cuando la realidad es que el daño lo vamos a encontrar nosotros cuando estamos expulsando esa energía creadora sexual fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Pero esto
Estas son las cosas como a nivel físico. Aparte de esto también que se mencionaba, uno por falta de autoobservación, por falta de esa sensibilidad, no se da cuenta cómo nuestros órganos internos sufren cuando uno está experimentando ese momento, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, una persona que pues, ya ha comenzado a valorar su energía y una persona que va desarrollando como esa autoobservación, cuando viene un momento y se da una caída involuntaria, le resulta bastante doloroso en todos los niveles. Primero porque sabe lo que está perdiendo una valiosísima energía, ¿no? Está perdiendo su vitalidad, está perdiendo pues la energía que nos permite crearnos internamente, y lo segundo es porque realmente comienza a percibir aquello que están sufriendo nuestros órganos internos en ese momento en el cual nosotros estamos pues expulsando esa energía, ¿no? Entonces, ese momento en el cual se expulsa la energía pues es un momento bastante agresivo, bastante violento para todo nuestro cuerpo. Pero ahí están también las repercusiones espirituales, ¿no? Sabemos que con esta energía estamos sacando nosotros nuestra vitalidad, nos estamos pues matando a nosotros mismos, estamos sacando nuestras virtudes, estamos sacando nuestros poderes, estamos sacando las posibilidades de desarrollar todo esto, pero también las facultades, estamos sacando de nosotros nuestro fuego y nuestro amor. Es por esto que cuando llega ese momento, cuando se expulsa la energía, muchas personas se sienten vacías, ¿sí? Es muy común que una persona que, por ejemplo, cunda, caiga en lo que es la masturbación, cada vez que lo haga se sienta vacío y cada vez pues se va a sentir más vacío, ¿cómo no? Si está sacando de sí lo que es pues esa energía creadora sexual que es nuestro fuego, que es nuestro amor, que es incluso pues nuestro propio Dios. Y cuando esto se hace en pareja, ustedes pueden ver que inmediatamente se genera una desatracción. Es como si se rompiera pues ese magnetismo que se tiene con la pareja. Principalmente vemos cómo los hombres pues inmediatamente comienzan a rechazar a la mujer y no, eso es como échate para allá y ya uno no quiere como que la otra persona se le pegue, ¿no? Eso es ahí mismo, ¿no? Cuando se termina ese momento en el cual se está teniendo esa relación sexual. Y a eso es a lo que nosotros llamamos amor, ¿no? A llegar a ese punto y hacer también que la otra persona llegue a ese punto. Pero digamos que si esto en la pareja se sigue dando, pues va a llegar un momento de hastío. Y ese momento de hastío, pues obviamente llama a lo que es la degeneración, ¿sí? Llegue ese hastío hacia la pareja, ya comienza uno a querer inventar otras cosas, a implementar otros métodos en el cual lleguemos a ese punto y experimentemos el mismo placer que experimentábamos al principio o más placer incluso, y siempre pues como estamos sacando la energía pues vamos a llegar a ese momento de hastío. Ahí se da todo ese proceso de degeneración donde nosotros comenzamos a meter todo tipo de infrasexualidades, llega a ese punto donde pues ya no nos hastiamos definitivamente de la pareja, y entonces viene y se mete lo que es el adulterio y bueno, por ahí seguimos nuestro proceso de degeneración. Hay que saber que pues esto de experimentar el orgasmo literalmente es un vicio, se ha vuelto un vicio en todos nosotros. O sea, nosotros ahora mismo lo más importante para la gran mayoría de nosotros es llegar a ese punto donde expulsamos la energía, experimentar todas esas sensaciones y buscar todas las diferentes maneras en las cuales podamos experimentar todas esas sensaciones. Y hay de quien entonces nos hable en contra de eso, ¿no? Total, igual como pasa con un drogadicto cuando uno le habla pues en contra de su droga, ¿no? Y pues hay que saber que cuando se experimenta ese nivel, digámoslo así, de placer en el cuerpo, ese placer que nos genera esa liberación de esa tensión sexual, como habíamos dicho, se liberan muchísimas hormonas al torrente sanguíneo, hormonas del placer o hormonas de la felicidad en bastante cantidad. Entonces eso nos hace sentir satisfechos, eso nos hace sentir, vamos a decirlo así, felices, pero como toda droga, ese efecto pues va mermando. Entonces cada vez nosotros vamos a necesitar
necesitar más, ¿no? Y cada vez pues nos vamos a estar enviciando más y cada vez se nos va a hacer, digámosle así, como que más difícil irnos en contra de todo eso que se experimenta. Aún así, nosotros sepamos que esto pues nos está generando a nosotros pues un daño terrible, ¿no? Si nosotros queremos pues lograr lo que es la castidad, que como les decía en un principio, la castidad, ¿qué es? Es el sabio uso de nuestra energía, específicamente la energía creadora sexual, ¿no? Y sabemos que en base a la castidad, en base a la energía, es que nosotros vamos a hacer nuestras creaciones. Entonces tenemos que irnos de lleno en contra de este defecto psicológico, en contra de este yo y pues en contra de todos sus secuaces, ¿no? Porque el yo del orgasmo es uno, pero vemos cómo este se va a relacionar con muchos otros, porque hay muchas maneras en las cuales nosotros llegamos al orgasmo. Entonces llegamos al orgasmo teniendo sexo con la pareja, a través de la masturbación, entonces ahí también pues están las poluciones nocturnas y cuando uno estudia cada uno de esos aspectos pues se abre como un abanico de todas las formas, todas las infrasexualidades que nosotros hacemos para llegar a ese punto en el cual nosotros expulsamos nuestra energía creadora sexual, ¿sí? Tenemos nosotros que verlo, como les decía, como un yo y estudiar cómo se manifiesta este yo a través del deseo, a través de las justificaciones y a través de los actos de mala voluntad, ¿no? Entonces tenemos, lo primero que surge es ese deseo, el deseo de nosotros experimentar experimentar pues esas sensaciones, ¿no? Que se dan pues en ese momento cuando se da pues esa explosión, digámosle así, de energía, ese deseo que pues está allí guardado en nuestro instinto. Nosotros tenemos que hacer un trabajazo. Sin esto realmente no vamos a poder avanzar. Tenemos que hacer un trabajo bastante fuerte en lo que es el instinto. Tenemos que borrar esas sensaciones que nosotros experimentamos allí cuando se está dando el orgasmo o la eyaculación del instinto. ¿Por qué? Porque el instinto, sabemos que los defectos psicológicos son los que manejan nuestro instinto, ¿no? Entonces allí en el instinto nosotros tenemos grabadas todas esas sensaciones. Entonces las sensaciones placenteras nos llevan a nosotros a querer repetir algo. A que surge ese deseo de ir a repetir aquello que nos fue tan placentero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que nosotros lo repetimos, cada vez que nosotros vamos y tenemos el orgasmo o eyaculamos, pues ahí estamos reforzando esa sensación. Esto va a hacer que el deseo cada vez sea mayor. Entonces, ahí es donde uno cae en lo que es el vicio, ¿no? Ahora bien, también pues allí nosotros vamos a encontrar en el instinto grabadas lo que son las sensaciones desagradables. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros queremos experimentar el orgasmo? Ya sea teniendo sexo, ya sea masturbándonos, bueno, sí, haciendo cualquier práctica infrasexual, entonces no lo hacemos. Entonces ahí el mismo yo nos genera una presión a través de esas sensaciones desagradables para que nosotros entonces vayamos y lo repitamos. Mientras tanto, esas sensaciones estén grabadas en nuestro instinto, pues siempre el yo va a estar apoyándose de eso, ¿no? Va a estar haciéndonos presión con eso para que nosotros vayamos y lo alimentemos, ¿sí? Luego de eso, del deseo, las sensaciones, pues tenemos las justificaciones. Hay muchísimos conceptos que andan por ahí de por qué eso es algo bueno, de por qué uno tiene que llegar pues al orgasmo, de cómo el orgasmo relaja a uno, hasta sirve para dormir, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si estamos sacando la energía y quedamos totalmente cansados, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, ahí dormir para tratar de recuperar un poco de energía, ¿no? De los beneficios que eso tiene para nosotros, de que eso es algo normal, eso es algo natural, porque incluso todos los animales lo hacen, y no, y que yo lo he estado haciendo toda mi vida, y todas esas justificaciones, y no, es que esa práctica de suprasexo, eso es algo peligroso, porque eso sí nos puede enfermar, eso sí nos puede dañar el aparato. Entonces ahí tiene uno todas esas justificaciones para
pues continuar haciendo, continuar llegando pues a ese punto de expulsión de la energía y no trabajar sobre este defecto psicológico. Y entonces también tenemos los actos de mala voluntad, que es ya cuando uno actúa para llegar a ese punto, ¿sí? Ya uno se pone ahí en movimiento, ya sea pues para ir a tener sexo con la pareja o con quien sea, ya sea entonces para masturbarse, para poner, no sé, la película porno, para hacer cualquier tipo de infrasexualidad y llegar entonces a ese punto donde vamos a experimentar pues el orgasmo, ¿no? Esa eyaculación o bueno, ese orgasmo. Hay que saber pues también que es muchísimo el trabajo que nosotros tenemos que hacer, porque fíjense ustedes, el aparato sexual, bueno, el de la mujer, mucho más que el del hombre, pero ambos aparatos tienen miles y miles y miles de terminaciones nerviosas, ¿no? Y pues esas terminaciones nerviosas, miren qué interesante, pues están conectadas a ese sistema nervioso que nosotros tenemos que está conectado a lo que es el cerebro, ¿no? Entonces, como les decía ahorita cuando le hablaba del petit mort, cuando una persona está experimentando un orgasmo, literalmente todo eso se sobrecarga y allí pues estamos generándole un cortocircuito a lo que es el cerebro, ¿no? Que está conectado a través de esos nervios al aparato sexual. Entonces, en cada uno de esos nervios se genera pues una sensación, ¿no? Que nosotros ahora pues quizás no podamos percibir, pero vamos a comenzar por percibir, por observar aquellas bueno, aquellas que sí, no, vamos a comenzar por observar aquellas que sí podemos percibir. Ya cuando uno va desarrollando lo que es la autoobservación, pues cada vez va a poder ver más, cada vez va a identificar más sensaciones, cómo reaccionan esas terminaciones nerviosas que uno tiene en el aparato, ¿no? Pero no tan solo en el aparato, porque como les decía hace un rato, cuando uno está experimentando ese momento, eso se riega pues absolutamente por todo el cuerpo y nosotros tenemos miles y miles de terminaciones nerviosas, no tan solo en el aparato, sino en todo el cuerpo, absolutamente en todo nuestro cuerpo, ¿no? A nivel de... pues la piel, también de lo que son los músculos, los órganos internos, los músculos y bueno, todo lo que pues todos los aparatos y sistemas que nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos que saber también que pues nosotros somos buscadores del placer, ¿sí? Nosotros pues buscamos el placer y pues siempre tratamos de evitar aquellas cosas que nos son dolorosas, ¿no? Es como que viéramos en el placer pues ese objetivo de nuestra vida, ¿no? Aquello que le da sentido a nuestra vida. Por eso para muchos de nosotros, pues es de mucho miedo que nos digan que nosotros tenemos que abandonar pues absolutamente todas esas sensaciones que le dan tanto sentido a nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que lo que nosotros no sabemos es que abandonando todas esas sensaciones, abandonando todas estas cosas que realmente son vamos a decirlo así, bastante pesadas, son sensaciones bastante bajas, de bajas vibraciones, nosotros podemos llegar a experimentar sensaciones superiores, podemos llegar a experimentar vibraciones superiores. Pero para ello tenemos nosotros que eliminar absolutamente todo esto que está relacionado con lo que viene siendo ese goce animal para nada trascendental, ¿sí? Para nosotros experimentar lo nuevo tenemos que eliminar lo viejo. Si nosotros tenemos nuestro aparato sexual dañado, insensible para lo que son las cosas de la conciencia, ¿no? Lo tenemos bastante animalizado, nada más hay que ver la forma en las cuales nosotros tenemos sexo y la manera en las cuales nosotros nos comportamos. Tenemos todos esos nervios dañados, tenemos un aparato que es bastante irritable, que no funciona como debería de funcionar, pues la realidad es que nunca vamos nosotros a experimentar las cosas de la conciencia. Para uno experimentar las cosas de la conciencia, tiene que eliminar aquellas cosas que son del ego, ¿no? Entonces, ese desenfreno, ese goce carnal, animal, para nada tiene que ver con la conciencia y mucho menos nos permitirá a nosotros experimentar aquellas vibraciones superiores que se llegan a experimentar en una práctica de sexo superior pues bien hecha, ¿no? Pero hay que saber que todo este trabajo se va a hacer de una manera gradual, ¿sí?
No pensemos que pues llegamos hoy y que ya mañana sí vamos a estar experimentando aquello que es superior. No, porque hay que hacer un trabajo de limpieza de todo aquello. Y pues a veces se nos pone como obstáculo el hecho de que no queremos soltar aquellas vibraciones bajas porque tenemos miedo a qué nos va a quedar, a que ya yo no voy a sentir, qué es lo que voy a experimentar después de que entonces yo trabaje y elimine todo eso, ¿no? Hay que tener pues también mucho cuidado con algunos conceptos que andan por ahí, conceptos pseudoesotéricos con respecto a lo que es el goce sexual, ¿no? Porque incluso pues en estudios semejantes a estos, se habla acerca de que el goce sexual pues es un derecho legítimo del hombre y se menciona hasta que el maestro Samael decía que es un derecho legítimo del hombre. Y pues sí, es la verdad, pero estamos hablando del verdadero goce sexual de la conciencia, estamos hablando de ese estado de samadhi, ¿no? Al cual pues llega una pareja cuando se está haciendo pues una práctica de sexo superior, una práctica de sexo bien hecha, donde obviamente se está moviendo la energía y se está manifestando Dios y se está experimentando el amor y la vibración del amor, ¿sí? Se experimenta incluso pues en la carne, se experimenta en lo que viene siendo el aparato sexual. Entonces, eso no tiene nada que ver con ese goce animal. Entonces, eso también pues es otra cosa que nos impide a nosotros eliminar todo esto que es animalesco, porque nos agarramos de esas palabras o de esas frases, ¿no? Y la queremos aplicar de la manera que más nos convenga, siempre defendiendo el ego y defendiendo lo que es la lujuria. Una cosa es el goce sexual de la conciencia, ese éxtasis de la conciencia o ese samadhi, y otra cosa pues es el goce animal. Hasta ahora nosotros solamente conocemos lo que es el goce animal. Porque para conocer las cosas de la conciencia hay, como les decía, que eliminar el ego. Si todo nuestro ego está vivo, si todos nuestros yoes están vivos, si nuestro aparato funciona con la potencia que le generan estos yoes, ¿no? Si se experimenta toda esa tensión cuando estamos en una práctica, pues obviamente la conciencia no se está manifestando allí. Y siguiendo, pues también con estas corrientes con estas corrientes pseudoesotéricas, ¿no? Por allí, por ejemplo, en internet abunda muchísimo con respecto a ese sexo místico, incluso se habla acerca del tantra sexual, ¿no? Que pues aquí nosotros hablamos de lo que es el tantra y explicamos que existen 3 clases de tantrismo, ¿no? El tantrismo negro, el tantrismo gris y pues el tantrismo blanco. El tantra pues es sexo, ¿no? Y las personas que tienen sexo pues son tantras. Entonces todos ustedes pues los que han tenido sexo son tantras, porque son personas que han practicado el sexo. Lo que se diferencia es el uso que se le da. Entonces el blanco utiliza el tantra para crearse a sí mismo, canaliza la energía hacia adentro y hacia arriba. El negro pues la utiliza para engordar el ego, ¿no? Para desarrollar de manera subjetiva ciertos poderes o facultades, pero para ponerlo a favor del ego. Entonces canaliza esa energía hacia afuera y hacia abajo. Y el gris, que termina en negro, pues son aquellas personas que tienen sexo sin ningún objetivo trascendental más que ese goce animal. Pero pues como se alimentan los defectos, en algún momento va a terminar en lo que es el negro, ¿no? Pero les comentaba que por ahí, por internet, uno encuentra cómo se ha prostituido este conocimiento de lo que es el tantra, y nos hablan del tantra como una práctica sexual en la cual uno va a alargar pues esa práctica sexual, ¿no? Entonces uno alarga esa práctica sexual y cuando venga ese momento del orgasmo, entonces eso va a ser un orgasmo místico y entonces ahí se va a experimentar lo que es el samadhi. Pero si nosotros reflexionamos en lo que hemos visto en esta reflexión, ¿sí? Vamos a ver que incluso eso de que se alargue una relación sexual donde hay sobreexcitación, donde no se está subiendo energía, ¿no? Imagínense ustedes por 1 hora, 2 horas o 3 horas, pues hace que se condense más energía. Entonces, al momento de la explosión, al momento de esa descarga, como decíamos ahorita, de esa tensión, pues obviamente lo que se está quemando y lo que se está sacando es más energía. El placer que se experimenta, ¿sí?
digámosle así, uno lo va a apreciar como algo más intenso, pero también van a ser igual de intensas las repercusiones porque es más energía lo que se está sacando allí, ¿no? Hay que saber también, pues, que durante la práctica, incluso una práctica pues de suprasexo, o que uno quiera hacer una práctica de suprasexo, pues esto también pasa cuando nosotros no lo hacemos de una manera correcta. Cuando nosotros, por ejemplo, llegamos a la sobreexcitación, ya sea porque hubo un exceso de besos y caricias en ese preámbulo, en ese calentamiento que debe de haber al principio, ¿no? O incluso luego de que uno se conecta con la pareja, pues igual, siguen los besos, la caricia, siguen los movimientos, entonces no se está subiendo la energía. ¿Qué pasa? Que esa energía cuyo estado, pues es un estado así como vaporoso, ¿sí? Que es el idóneo, el estado en el cual pues uno sí la puede subir, comienza a endurecerse, comienza a materializarse, ¿no? Entonces allí viene ese proceso de sobreexcitación que si ustedes comienzan a reflexionar, pues es como el peso de esa energía que ya se ha materializado ahí. Eso no va a subir, eso no va a poder subir porque esa energía pues ya está completamente materializada, está pues ahí dura, está pesada. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a salir, se va a dar una caída sexual o incluso uno puede hacer ese trabajo de querer retenerla y cuando uno se vaya a acostar entonces se da la polución nocturna. Entonces ahí se libera pues esa energía que se puso dura, ¿no? Se libera pues también esa tensión y se experimentan entonces esas sensaciones, esas contracciones que nos genera pues ese momento donde se está dando lo que es pues el orgasmo, ¿no? Entonces pues eso hay que tenerlo mucho en cuenta y esto sí que daña el aparato. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver muchas personas que dicen, no, es que el uno no eyacular o no tener un orgasmo, eso genera un daño en el aparato, ¿no? Hemos visto personas, yo incluso pues que asistía a una escuela gnóstica, pues llegué a ver personas que tenían los testículos hinchados, ¿no? Porque se hacía esta práctica, se practicaba de mala manera. Se llegaba a un punto donde ya la persona estaba sobreexcitada, donde toda esa energía pues estaba ahí condensada, entonces la persona como que trataba de reprimir eso y eso sí, entonces que puede dañar lo que es el aparato. Pero si nosotros hacemos nuestra práctica, si nosotros vamos y nos unimos a nuestra pareja, comenzamos con ese proceso de mantralización, ese proceso de respiración, comenzamos entonces a subir lo que es la energía, pues obviamente no se va a materializar. Esa energía en ese estado vaporoso va a estar subiendo, ¿no? Y pues a medida que uno vaya limpiando la práctica, uno va a poder ir sintiendo en la carne, va a poder ir sintiendo en el aparato sexual, va a poder ir sintiendo en lo que es la emoción, todas esas cosas superiores. Sí, todas esas vibraciones superiores, esas vibraciones del amor, esas vibraciones que nos genera esa energía cuando pues la estamos transmutando, ¿no? Cuando la estamos canalizando hacia adentro y hacia arriba, todo aquello que se debe de dar en una práctica de sexo superior, ¿sí? Bueno, vamos a ver si los compañeros por aquí tienen alguna pregunta para nosotros pues profundizar un poquito más con respecto a este tema del día de hoy. Por aquí nos saluda Edgar. Bueno, un saludo para él. Andrés Murcia nos dice la pequeña muerte. Vamos a ver por acá. Bueno, por aquí. Entonces, bueno, disculpen. Andrés Murcia nos dice la pequeña muerte. Sí, sí, eso fue pues muy interesante, ¿no? Pues darse cuenta de eso, es que específicamente, a mí me parece pues muy interesante, siempre la ciencia como que va detrás de lo espiritual, en principio la ciencia y lo espiritual pues deberían de ir juntas, ¿no? Pero ya todas esas cosas que uno sabe, ya entonces luego como que viene la ciencia ahí con sus aparatos y trata como de mostrarlas, ¿no?
claro, no viéndole pues el lado espiritual, pero sí, me pareció pues muy interesante ver literalmente cómo el cerebro muere por pequeñas fracciones de segundos, entonces se da ahí la desconexión del cerebro con todas las partes del cuerpo como si estuviera experimentando un cortocircuito, ¿no? Incluso si ustedes reflexionan sobre una escena en la cual ustedes hayan tenido un orgasmo, pues van a poder percibir todo el desequilibrio o en parte, ¿no? Porque uno, como no tiene pues la autoobservación así como que muy desarrollada, quizás no pueda percibir todo en su totalidad, pero sí pues van a poder percibir ese desequilibrio, ese descontrol, esa locura que se da pues en ese momento en el cual se está experimentando eso. Bueno, por aquí nos dice, bueno, un saludo para Otoniel, también para Saralis, que nos saluda desde Venezuela, para Liriano Báez, para Pedro Alnulfo, también para Mónica Espinosa. Fabricia Mirul nos dice, buenas noches, gracias por esta importantísima reflexión. Bueno, gracias a ti, Fabricia, por estar acá. Oliver Aguirre nos dice, buenas, ¿qué quiere decir robarle la energía al defecto, al yo en la práctica sexual, no expulsando la energía sexual? Bueno, los defectos psicológicos funcionan con nuestra energía, ¿no? Todos los defectos psicológicos que tenemos tienen una parte incluso de nuestra esencia, de nuestra alma, que es pues energía, ¿no? Pero aparte de eso, cada vez que nosotros dejamos que estos se manifiesten, ellos consumen más energía. Todos los días a nosotros nos dan energía para funcionar. ¿Sí? Nosotros tenemos unos centros que reciben energía y gracias a esa energía nosotros funciona nuestro centro sexual, funcionan, podemos nosotros tener emociones, podemos nosotros pensar, ¿no? Entonces, cada vez que un defecto se manifiesta a través de cada uno de estos centros, está robando energía, lo cual hace que el defecto se ponga cada vez más grande, ¿no? Y pues cuando el defecto se pone cada vez más grande, pues tiene más poder para controlarnos, para manifestarse, para apoderarse de lo que viene siendo la máquina, ¿no? Entonces, el trabajo que nosotros tenemos que hacer es impedir que el defecto siga consumiendo energía, por tanto, tenemos que estar allí en autoobservación para no dejar que los defectos se manifiesten a través de nuestros centros y también rescatar la energía que ya el defecto tiene atrapada, ¿no? Y esto se da a través del proceso de la muerte psicológica. Nos autoobservamos viendo pues cómo el defecto se manifiesta, se quiere manifestar a través de nosotros, instinto, el sexo, la emoción o la mente, ¿no? Lo juzgamos, nos damos cuenta de que se trata de un defecto psicológico que no es nuestra conciencia y luego hacemos la petición de muerte a nuestra Madre Divina, ¿sí? Madre Divina, elimíname este yo. Entonces ahí, haciendo ese proceso de muerte, ni dejamos que el defecto se manifieste y nos consume energía y también lo estamos eliminando de nuestra psicología y liberando pues la energía, la esencia o la sabiduría que el defecto tiene atrapada. Un saludo para pues Angélica, que nos acompaña por acá. Osval nos dice, o sea, tiene que quedarse quieto cuando están conectados sexualmente. Bueno, mira, hay unos pasos, o sea, están los pasos para la práctica, ¿no? Ya pues lo explicábamos en la conferencia 1, la conferencia 10, la conferencia número 17 y bueno, hay otras conferencias donde pues hablamos también de este tema y de cómo se hace la práctica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, están las conjuraciones para limpiar el ambiente, la petición de asistencia a nuestros padres internos, ¿no? Entonces, luego pues viene ese proceso donde se prende el fuego entre la pareja, besos y caricias conscientes, hasta tanto el hombre llega a tener una buena erección y la mujer una buena lubricación. Luego se da la conexión del falo en el yoni, del pene en la vagina. Cuando la pareja está conectada, entonces aquí comienza el proceso de respiración y de mantralización, ¿sí? Ahora bien, cuando la pareja está conectada, pues hay que, digámosle así, mantener pues el flujo de energía, ¿no? Y para ello se hacen movimientos suaves. Si hacemos movimientos rápidos o movimientos bruscos, pues entonces podemos llegar a lo que es la sobreexcitación. Pero entonces también, por ejemplo, si no hay movimientos, se puede generar entonces digámosle así, pues esa falta de potencia, ¿no? Entonces ahí la pareja pues va midiendo.
va midiendo para que no decaiga la potencia, pero también para no generar sobreexcitación. Entonces tienen que haber pues movimientos suaves cuando se requiera. Ya, por ejemplo, la mujer pues está perdiendo lubricación, el hombre está perdiendo erección, entonces ahí vuelven los besos, las caricias y los movimientos suaves, ¿sí? Pero esto entonces lo va midiendo lo que es la pareja, ¿no? A Mauri también nos envía un saludo. Patricia Fariña, un saludito para ella. A Oliver nos dice, sin excitación no hay potencia y la potencia se genera con los yoes. ¿Cómo manejo la potencia sin yoes y sí con la conciencia? Quitándole la potencia a los defectos psicológicos, ¿no? Nosotros somos muy impotentes para las cosas de la conciencia y muy potentes para los yoes. ¿Y por qué? Es porque los yoes tienen atrapada esa potencia. Entonces, con el trabajo de muerte, lo que vamos es a quitarle pues esa potencia a los yoes. Entonces, para trabajar pues ese yo impotente, sí, que si no es con los yoes, entonces no puede hacer una práctica, pues hay que trabajar el yo potente. Entonces vamos a ver en cuáles yoes está atrapado mi potencia. Es que yo sin sexo oral pues no me excito. Es que yo sin sexo oral no tengo una erección. Es que sin sexo oral pues yo no tengo lubricación. ¿Qué significa esto? Que el yo del sexo oral tiene atrapada mi potencia y me tiene condicionado, porque si no hay sexo oral, entonces ya yo soy un impotente que no puedo ir a hacer una práctica. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a aplicar la muerte psicológica. Aplico la muerte psicológica, comienzo pues a llevar ese defecto psicológico a meditación reflexiva y también lo voy a trabajar en marcha porque hay muchas cosas, muchos detalles de ese defecto que se pueden manifestar en el día, muchas impresiones que uno recibe que están relacionadas con ese defecto, ¿no? Entonces ahí poco a poco pues gradualmente le va uno quitando esa potencia al defecto. Llega el momento en el cual uno va a su práctica y uno no necesita sexo oral para que ya haya una buena erección o en el caso de la mujer haya una buena lubricación. Y así lo vamos a hacer con todos los yoes, ¿sí? En un principio, esto puede dar miedo, porque en un principio todos llegamos aquí pues bastante impotentes para las cosas de la conciencia, bastante condicionados por nuestros defectos psicológicos lujuriosos y infrasexuales, ¿no? Entonces, uno en un principio cuando trata de dejar todos estos yoes y hacer una práctica, pues sí, para la conciencia y dejar fuera esos yoes, pues los yoes se resienten, entonces comienzan a generarnos, obviamente, impotencia porque ellos dicen, es que si tú no me vas a alimentar, pues aquí no se va a practicar, ¿no? Entonces nos generan impotencia, nos generan hastío, incluso hastío hacia lo que es la pareja, ¿no? Y uno, pues, se asusta. Entonces, como cree que se va a quedar impotente, pues entonces termina alimentando nuevamente al yo. Eso es un grosso error, ¿no? Porque obviamente vamos a volver a las mismas y así pues no vamos a avanzar. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos más en el trabajo, el estudio, la eliminación de esos yoes, ¿sí? Porque cuando uno los elimina, incluso cuando uno o sea, de manera gradual uno lo va haciendo, pues uno va a ir notando cómo recobra esa conciencia, ¿no? Y bueno, va a llegar un momento en el que uno va a la práctica, hay besos, hay caricias y pues ahí está la potencia en su máxima expresión, ¿no? El hombre tiene una buena erección, la mujer tiene una buena lubricación, sin ninguno de estos artilugios o esas infrasexualidades que uno solía hacer, ¿no? Entonces, ahí pues puede ver uno o experimentar uno la potencia de la conciencia, pero para ello hay que hacer un trabajo, ¿sí? Y hay que llevarlo a su finalidad, no dejar que esos yoes pues nos metan ese miedo de que nos vamos a quedar impotentes, no, para nada. María nos dice, buenas noches. O sea que mientras se está en la práctica con la pareja, se trata de hacer ejercicio de respiración para transportar la energía. Ahí no habría concentración en el acto, no sé, no entiendo. Bueno, María, pues yo te recomiendo ver la conferencia, bueno, puede ser la conferencia número 1 o la conferencia número 10 o la conferencia número 17, ¿no? Que allí pues explica cómo se hace la práctica. Entonces, la práctica tiene varios aspectos, ¿no? Tiene como que varios pasos, ¿no? Pero cuando la pareja se conecta,
allí se va a dar un proceso de respiración, de imaginación y de mantralización. Y todo eso conlleva lo que es la concentración, porque es el proceso mismo de la práctica. Incluso cuando la pareja está unida se va a requerir voluntad, se va a requerir pues también imaginación y se va a requerir concentración, ¿no? Concentración para que nuestra mente no ande vagando por ahí y pues estemos enfocados en la práctica, no nos lleguen otros tipos de pensamientos o fantasías que nos puedan entonces hacer caer, voluntad para no derramar la energía y la imaginación, porque para el sabio imaginar es ver y crear. Entonces con la imaginación pues nosotros vamos a subir esa energía por nuestra columna vertebral, ¿sí? Entonces el proceso es el siguiente. Si tú ves la conferencia pues vas a ver incluso pues unos visuales, unas imágenes, ¿sí? Donde vas a ver pues el recorrido de la energía. Entonces hay un proceso respiratorio. La persona comienza a inhalar, ¿sí? Mientras inhala, imagina cómo ese aire pues ingresa, pasa por los pulmones y llega a lo que son las gónadas sexuales, que en el caso de las mujeres son los ovarios y en el caso de los hombres son los testículos, ¿sí? Cuando la energía llega aquí, cuando el aire llega aquí, entonces retenemos. Mientras retenemos, imaginamos como un hilito dorado sale de nuestras gónadas sexuales, se conecta ahí a nuestro coxis y comienza a ascender por nuestra columna vertebral, comienza a subir ese hilito dorado, ¿no? Entonces, el hilo dorado pues llega aquí hasta el entrecejo y pues ese es el momento de exhalar, de sacar el aire. Entonces, cuando uno exhala, va a exhalar por la boca, lo hace pronunciando en primer lugar la vocal hasta tanto pues todo el aire, perdón, pues haya salido, ¿no? Luego uno repite el proceso y esta vez lo va a hacer, bueno, la primera vocal es la I, luego lo va a hacer con la vocal A y luego por último lo va a hacer con la vocal O, ¿sí? Entonces, pues ese es el proceso durante la práctica hasta tanto se haya transmutado toda la energía, no quede más energía sexual para transmutar sin importar si hay besos, si hay caricias o si hay movimientos suaves. Eso quiere decir que aunque haya esto, pues en el hombre no hay erección, en la mujer no hay lubricación, porque ya pues toda la energía se subió, se transmutó, ¿sí? Entonces yo te recomendaría pues ver esa conferencia, porque como te decía, allí se explica detalladamente cómo se hace la práctica y con las visuales pues también tú puedes como que orientarte mejor en torno pues a la dinámica de la práctica. Es pues bastante sencilla la práctica, no es para nada complicada. Por aquí nos dice a Mauri Wasi, la práctica de magia sexual debe ser como un acto de oración. Dejando el humo de la pasión sexual hay que refinar el sacramento de Roma, pasar del cuervo negro a la paloma blanca y no quedarse estancado con la pasión sexual, con la pasión sexual de siempre. Bueno, muchísimas gracias, Amaru, por tu comentario. A ver. Bueno, con respecto a lo que nos decía pues el compañero Amaru, sí, la práctica tiene que pasar obligatoriamente para nosotros llegar a una práctica de sexo superior, a unirnos verdaderamente con Dios, ¿no? Experimentar el Samadhi, pues tiene que pasar por ese proceso de purificación, que está muy relacionado, como ya hemos visto aquí, con el cambio de las aguas. Recuerden que cuando nosotros llegamos, nuestras aguas están totalmente negras, ¿no? Entonces uno va equilibrando sus centros, va pues también purificando lo que es la práctica sexual y las aguas entonces van cambiando de color. Incluso luego de que se da pues ese momento de la prendida del fuego, todavía tiene uno que seguir purificando la energía, seguir purificando la práctica, limpiándola de todas esas pasiones animales, de todas esas infrasexualidades que pues se van a querer manifestar incluso durante la práctica. Por eso es muy conveniente que cuando nosotros terminamos de hacer una práctica, pues hagamos una meditación reflexiva para ver qué se nos movió en esa práctica, que podamos observarlo, que podamos eliminarlo y que entonces ya no se manifieste en otra práctica, ¿no? En todos los niveles, a nivel de los deseos que se manifestaron, de los instintos, de las emociones, de los pensamientos, de las sensaciones en el cuerpo, ¿no? Todo eso. A ver, por aquí nos dice Otoniel, pero a mí me pasa que si no descargo durante una semana no lo soporto, sinceramente ando erecto todos los días hasta que lo saco.
Bueno, Otoniel, para ello, pues hay una práctica en parte, ¿no? Hay una práctica que nos puede ayudar que es la de sublimación. Esta práctica pues la utilizan los solteros, también aquellas personas que tienen pareja, que por X o Y razones, digamos que la pareja pues está enferma, en estado de embarazo, en estado de lactancia, entonces no puede practicar, ¿no? Y bueno, los solteros porque no tienen pareja. Entonces, esa práctica que hace, todos los días a nosotros nos depositan energía. Entonces, esa energía, pues si no se hace algo con ella, al otro día vienen y nos depositan más energía, entonces el vaso, vamos a decirle así, que son nuestras gónadas, se llena y se puede rebosar. Sí, entonces también pasa eso, que uno se pasa con esa sensación de excitación todo el día, todo lo que uno ve también le llama y le recuerda lo que es el sexo, porque es algo bastante instintivo. Entonces en la noche también se pueden dar poluciones nocturnas. Entonces ahí está la práctica de sublimación. Con esa práctica de sublimación uno anivela el vaso, uno utiliza esa energía, ¿verdad? No va a estar creando, porque la creación solamente se da con la transmutación, pero le va a estar dando un buen uso a esa energía y evitando que hayan poluciones, ¿no? Entonces, con eso revitaliza el cuerpo, revitaliza la mente, incluso se pueden regenerar pues algunos órganos, ¿no? Y así por el estilo. Se minimiza pues el cerebro, es como ir dándole un sabio uso a la energía hasta tanto pues nos llega la pareja, pero no solamente hacer esa práctica, ¿no? No solamente hacer esa práctica, porque ahí hay muchos yoes lujuriosos que se están manifestando, hay muchas impresiones que también uno recibe en el día que hacen que esa energía pues se active, incluso teniendo uno pareja y haciendo su práctica de suprasexo todos los días, eso pasa, ¿no? Entonces también, pues aparte de esa práctica de sublimación, hay que trabajar todos los yoes, o sea, esos yoes infrasexualidades, y pues todas las impresiones transformarlas, las impresiones que uno recibe al día, que si uno va por la calle y ve la chica, que si en el teléfono uno ve una foto, que si uno escucha una música que es sugestiva, que si ese chistecito gracioso que es como verde, que es como medio picante, no, bueno, todo eso, sí, que se nos va manifestando, ¿sí? Entonces ya pues tomando en cuenta eso, no debería de presentarse pues ese problema. Trabajar también mucho lo que es la lascivia también. Bueno, todo eso. Hay una conferencia que es la número 46 que hablamos de todo eso, incluso hasta de la comida. Ustedes, por ejemplo, eh, están tratando de no sacar su energía y comen cerdo, ¿no? Si ustedes comen cerdo, inmediatamente van a comenzar a sentir la pesadez de esa energía, van a comenzar a sentir la excitación, que una persona que no esté guardando su energía pues no lo va a sentir, no lo va a percibir porque no está guardando ninguna energía, pero una persona que sí inmediatamente lo va a percibir. Entonces incluso pues hay algunos alimentos que uno debe de evitar porque contaminan la energía, la ponen en un estado involutivo y pues la ponen ahí bastante pesada, ¿no? Entonces pues todo eso debe uno tomarlo en cuenta. Luis Peralta nos dice, ¿cómo disminuir o no tener las ganas de sexo hasta no conseguir la pareja ideal? Bueno, Luis, creo que con lo que le respondía a Otoniel, pues también ahí estoy respondiendo tu pregunta, ¿no? Trabajar los defectos psicológicos lujuriosos, transformar las impresiones que recibimos a través de los 5 sentidos durante el día, hacer la práctica de la sublimación de la energía, ¿sí? Y bueno, entonces ir aplicando, bueno, cuando hablo de transformar las impresiones, pues eso comprende también que vayamos aplicando esa muerte en marcha para ir equilibrando nuestros centros. Y pues también ciertos tipos de comida, ¿no? Cerdo, pescado sin escamas, peces que, por ejemplo, son alimentados con cerdaza, carne de animales que son alimentadas con anabólicos, deberíamos de evitarlos, las drogas, el alcohol, también cualquier tipo de alcohol, porque son cosas que contaminan la energía, ¿no? Amaru Wasi nos dice, libro del matrimonio perfecto de Samaela Weor, medítenlo. A ver, por acá, disculpen que se me pasó. A ver. Bueno, y ponerlo en práctica también, ¿sí? Porque muchas veces uno lee cosas
se enfoca pues en los conceptos, ¿no? Y pues al fin y al cabo no lo practica y no ve uno los resultados que pues debiera ver, ¿no? Porque tomamos las cosas así como conceptos para guardarlos en nuestra mente, como creencias. Ya, por ejemplo, pero incluso aquí nosotros estamos recibiendo pues una sabiduría, un conocimiento, porque la sabiduría pues va a salir de nosotros, ¿no? Cuando empezamos a practicar, pero sí un conocimiento que es objetivo y ya pues nos va explicando como las cosas que nosotros tenemos que hacer, las prácticas para comprobar, para corroborar. Entonces pues solamente nos queda como que comenzar a practicar. Y si tenemos alguna duda, pues entonces ir a preguntarle pues a nuestro padre, ¿no? Gloria nos dice, hoy en día, a ver por acá, hoy en día hay muchos tipos de óvulos, medicamentos para tratar infecciones vaginales. Al no derramar la energía creadora sexual se evitará deteriorar los órganos sexuales. Se evitaría deteriorar los órganos sexuales también por las larvas que vienen afectando. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Incluso, bueno, es que tanta debilidad que nosotros tenemos, tanto mujeres como hombres, pero hay que saber que el aparato de la mujer es sumamente delicado, ¿no? Pues viene de la degeneración. Todos los problemas que tenemos las mujeres en torno a nuestro aparato, todas las afecciones de todo tipo de enfermedades, pues vienen dadas por degeneración y también vienen dadas por el karma, todos estos procesos que al fin y al cabo terminan debilitando lo que es nuestro aparato sexual, ¿no? Y lo importante a saber es que en la medida que nosotros pues vamos haciendo, recuerden que cuando uno comienza este trabajo, que comienza ese proceso de creación, lo primero que se hace es regenerar el cuerpo físico. Y obviamente lo primero que se regenera con esa energía es el mismo, digámosle así, es el mismo aparato sexual, ¿no? Entonces ahí va recobrando su fuerza, ¿no? Ahí nosotras las mujeres pues vamos viendo la mejoría. Mujeres incluso que pues tienen estas infecciones por hongos que tienden a ser recurrentes, que viene dada por ese mismo daño a la flora de la vagina, aparte de tantas cosas que uno utiliza también, porque por ahí no debiera uno de ponerse nada, porque ella tiene su propio mecanismo de limpieza, bueno, el daño también que se le hace o el estropeo, como dicen aquí, con esas relaciones sexuales que uno tiene de forma tan animalesca, ¿no? Todo esto pues obviamente la va dañando, pero todo eso se va recuperando, todo eso se va regenerando cuando nosotros comenzamos pues con este proceso de la suprasexualidad, ¿sí? Ya, por ejemplo, pues yo he escuchado de varias compañeras que pues han trascendido muchísimas de esas afecciones que pues vienen como karma o vienen como resultado de pues esa degeneración, de ese proceso degenerativo, de ese abuso que nosotras hacemos con nuestro aparato. Y el tema de las larvas, pues sí, claro que sí. Cuando la mujer es receptiva, ¿no? Entonces, cuando el hombre eyacula en una mujer, incluso fuera, pero ella es la motivadora de eso, esas larvas que se generan de esa energía creadora sexual, pues se pegan ahí en la mujer y eso pues va absorbiendo la vitalidad de la mujer, ¿sí? Va absorbiendo incluso pues esa salud y esa vitalidad de lo que es el aparato sexual, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que reflexionar. Incluso es muy importante si uno le quedan dudas a una como mujer e incluso a los hombres que a veces son reacios en creer esas cosas, que uno pues le pregunte a su ser y el ser pues con mucho gusto le muestra a uno las repercusiones negativas que pues le quedan a uno cuando se dan pues estos procesos. A ver por acá. Osval nos dice, ¿y ahí será que el yo transmutador lo puede engañar? Bueno, ese yo transmutador, pues sí hay que estudiarlo, ¿no? Porque aquí, pues, todo es un yo. Realmente todo es un yo, ¿no? Hay muchos yoes que se pasan, digámosle así, o que forman parte digámosle así, como
ese compendio de yoes buenos que están ahí en nuestra psicología. Nosotros tenemos yoes que se presentan como conciencia incluso, ¿no? Y pues hay que observarlos. Y entonces ahí estaría pues ese yo transmutador, ese yo que le gusta pues ir a hacer la práctica de transmutación sexual. Le gusta transmutar, ¿no? Y pues él dirá que es bastante consciente porque sí, hay que transmutar. Ojalá ahí se transmutara pues todos los días. Esa energía que uno libera pues en el día tiene que ir a fijarla en la noche, ¿no? Pero pues hay que observarlo para ver si se trata de un yo, ¿no? Hay que observar a qué realmente pues este yo quiere ir a la práctica. Si hay lujuria moviéndose allí, si lo que quiere es pues ir a experimentar esas sensaciones, ¿no? Y entonces esa autoobservación, una cosa es lo que uno piense, pero la autoobservación nos arroja como la verdad de lo que realmente nosotros vamos a hacer en una práctica. Si realmente vamos a conectarnos con nuestra energía, a subir nuestra energía, o si realmente vamos a una práctica pues a experimentar esas sensaciones placenteras en el cuerpo o en el aparato, ¿no? A disfrutar, entre comillas, de ese goce sexual legítimo, ¿no? Y queremos entonces como que disfrazar una cosa por otra. Pero la autoobservación pues nos va mostrando realmente qué es lo que se está moviendo ahí. Por aquí nos dice... bueno, por aquí nos saluda Héctor, un saludito para Héctor. Otoniel nos dice, amiga, eres bonita. Bueno, muchas gracias, Otoniel. Por aquí nos dice Oliver Aguirre, o sea que si los yoes se manifiestan aún así no derramamos la energía, ¿qué tipo de práctica es esta? Bueno, no es una práctica todavía de sexo superior. Hay que saber que nosotros cuando empezamos, recuerden lo que les decía, nosotros venimos con nuestras aguas negras, nosotros venimos con todos nuestros yoes. En un principio, o sea, vamos a tratar de hacer una práctica, pero hay que ser sinceros. Tenemos todos los yoes vivos y esos yoes, aún así, uno no los deje. Puede ser que pueden haber momentos en los cuales pues sí se dejen manifestar los yoes porque están ahí, pero aunque uno no los deje así como, no los deje, perdón, manifestarse, pues ellos están ahí, ¿no? Entonces nos puede llegar un pensamiento, nos puede llegar un deseo, mientras tanto pues uno está haciendo la práctica. Durante la práctica no se puede morir, entonces ¿qué uno tiene que hacer? Uno pues tiene que obviar al yo, uno tiene que obviar al yo, sacarlo así como de no enfocarse en él, no concentrarse, no dejarlo actuar, vamos a decir lo que ahí, vamos a decir como que ahí uno estaría reprimiendo un poco y enfocarse en la práctica que uno está haciendo, porque durante la práctica de nacimiento no se puede morir, porque son dos energías totalmente diferentes que no se pueden mezclar, ¿no? Eso va a pasar porque nosotros tenemos esos yoes. Pero, ¿qué pasa? Que cuando entonces se termina la práctica, hay que hacer una meditación reflexiva para sí entonces ahora eliminar esos yoes que se manifestaron durante la práctica. Y es así como uno va a ir limpiando la práctica, porque uno no va a empezar con una práctica limpia, eso es imposible con la cantidad de yoes que nosotros tenemos. Pero a medida que vayamos haciendo las prácticas, vemos, es que me dio deseo durante la práctica de hacer sexo oral, es que me dio deseo de sexo anal, es que me dio deseo de que la pareja me hiciera esto, de hacerle esto a la pareja, es que comencé a pensar, no sé, me llegó a la mente pues una fantasía, me imaginé a la pareja en tal o cual posición y así por el estilo. O sea, todo eso se va a manifestar porque los yoes están ahí, pero hay que ir limpiando la práctica. Entonces, siempre que hagamos nuestra práctica, al finalizar, lo recomendable es comenzar a reflexionar sobre todos esos yoes que se manifestaron y eliminarlos. Entonces, vamos a ver que en una próxima práctica, pues ya esos defectos no se van a manifestar. O puede que se manifiesten pues esos defectos con otros detalles, que entonces ahí vamos a hacerles el mismo trabajo y de esa manera las prácticas cada vez van a ser más limpias y va a llegar el momento en el cual uno comienza pues a experimentar de forma gradual cosas y vibraciones que son superiores. Todo esto es un proceso, ¿sí? Todo esto es un proceso. Incluso van a haber momentos en el cual pues, porque uno está aprendiendo, en el cual la persona pues exceso de besos y caricias, exceso de movimientos, llega a una sobreexcitación, se da una caída que es involuntaria, porque eso también es parte del proceso. Es bueno saberlo
porque capaz si le pasa a uno y uno se frustra con eso, entonces entra en esos estados de frustración que nos pueden llevar al miedo al sexo y a la impotencia, ¿no? Entonces, no llorar sobre la leche derramada, eso pasó. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo, reflexionar sobre el yo que nos llevó a ese punto, sobre el yo que nos hizo caer, ¿sí? Para eliminarlo. Entonces, así, señores, vamos nosotros a ir limpiando las prácticas. Entonces, no podemos pensar que desde un principio, pues ya vamos nosotros a llevar una práctica de suprasexo como si no tuviéramos todos esos yoes lujuriosos que bastante trabajo tenemos que hacerle, ¿no? Muchas veces pues uno comienza a trabajar y otras veces por falta de muerte, uno también se le mete ese yo de la falsa castidad. Que, bueno, se estaba dando una reflexión muy buena hace unas semanas con respecto a eso, ¿no? Y desarrollan pues estos yoes santurrones, que al fin y al cabo nos terminan llevando pues a la impotencia y al celibato. Entonces por ahí tampoco es el camino, ¿no? El camino a seguir es eliminar lo que son esos yoes lujuriosos y pues saber que están ahí. Lo primero es aceptar que están ahí, ¿no? Para que los podamos, pues, bueno, los observamos, los descubrimos, podemos hacerle el trabajo de muerte y bueno, ahí sí vamos limpiando las prácticas. Oliver nos dice, a ver, ¿cómo hacer para no ser egoístas con nuestra pareja que no esté en el conocimiento pero nos apoye en ello? Bueno, matando esos yoes egoístas, Oliver. A ver, ¿qué se está manifestando? Porque nosotros somos 100% egoístas y narcisistas, ¿no? ¿Qué se está manifestando? Fanatismo puede ser, porque yo quiero que mi pareja, pues, obligatoriamente acepte este conocimiento y que le guste y que comience a practicar la muerte y que comience pues a sacrificarse, ¿no? Entonces ahí vemos esos yoes tiranos, esos yoes que son fanáticos que pues van a lograr lo contrario, ¿sí? Cuando uno quiere tiranizar a otra persona, quiere meterle este conocimiento por los ojos, quiere obligarle este conocimiento a otra persona, genera lo contrario, va a generar más repulsión a este trabajo, ¿no? Comencemos a trabajar en nosotros, comencemos a pedir muerte a todos esos yoes que quieren tiranizar la pareja, comencemos a mostrar obras. ¿Sí? Cuando la pareja incluso ve que uno está cambiando, eso le genera pues una motivación también para hacer este trabajo. Comencemos a eliminar esos yoes del agrado y del desagrado también hacia la pareja, ¿no? Hacia todo. Es que si la pareja hace algo que me gusta, pues la quiero, me agrada. Si hace algo que me disgusta, pues entonces ya no la quiero, me desagrada y la trato mal, ¿no? Entonces cuando la pareja ve que todos esos cambios se están generando en nosotros, puede ser que también ella se motive. Y si no se motiva, pues ya hemos hablado de eso, ¿no? No pasa nada, también está en todo su derecho y hay que respetarle su libre albedrío. Entonces ya ahí hay que recurrir pues al ser, ¿no? Como hemos explicado en otras ocasiones. Pero si la pareja nos está ayudando, pues con más razón, ¿no? A trabajar para mostrar obras. Osval nos dice, en ese momento ahí se le manifiestan los defectos, es normal. Bueno, creo que hablas quizás del proceso de la práctica de suprasexo y bueno, pues ya les decía que en un principio, pues obviamente se van a estar manifestando todos esos yoes, todos los detalles y pues es ahí donde hay que aplicar duramente la muerte. Siempre cuando uno termina una práctica de suprasexo hay que reflexionar sobre esa práctica, sobre todo lo que se movió, se sintió, se experimentó, se pensó, absolutamente todo, ¿sí? Ustedes van a ver, va a comenzar a llegar ese momento, obviamente es gradual, pero ustedes van a notar que pues a medida que vaya pasando el tiempo hay más concentración, hay más relajación, ¿sí? En todo, en el cuerpo, en la emoción, ¿sí? Se comienzan pues a experimentar esas sensaciones agradables de paz, de calma, esa energía que es muy contrario y diferente a lo que nosotros pues conocemos, ¿sí? Pero eso es gradual. Oliver nos dice, el tema del nacer es algo meramente complejo para mí. Bueno,
Hay que ver para cuál de los yoes. Cuando dices para mí, para cuál de los yoes, pues es complejo. No, el nacimiento es sencillo. Señores, las cosas de la conciencia son sumamente sencillas, ¿sí? Los que complican las cosas de la conciencia son nuestros defectos psicológicos. La práctica de nacimiento es sencillísima, es sumamente sencilla, es un proceso bastante sencillo, pero ahí tenemos nosotros muchos yoes que nos meten esos conceptos de que es algo difícil, de que es algo imposible, de que no es algo saludable o de que es algo para personas que están avanzadas. Bueno, todos esos conceptos que pues nos hacen verla como algo complejo, que nos hacen ver una práctica de sexo superior como algo inalcanzable, cuando realmente eso es lo natural, eso es lo normal, ese es el estado, así deberían de ser todas nuestras prácticas de suprasexo, ¿no? Entonces, hay que trabajar, hay que observar ese yo que está viendo la práctica de este factor como algo complejo. Hay que estudiar ese yo para ver por qué lo ve como algo complejo, ¿no? Cuáles son las excusas, cuáles son las justificaciones que tiene pues este defecto. Porque si digamos que pues esa afirmación, vamos a decir que es un tanto pesimista. ¿Y qué pasa con el pesimismo? El pesimismo es decir que algo va a salir mal sin siquiera haberlo empezado a hacer. Y cuando uno ya dice que algo va a salir mal sin siquiera pues uno haberlo empezado a hacer, que algo es difícil, pues obviamente la mente y la imaginación van a actuar en correlación a eso. Se va a hacer algo difícil y se va a hacer pues algo imposible. Entonces hay un yo detrás de esa afirmación que hay que descubrir y que hay que pues eliminar. María Márquez nos dice gracias. Bueno, gracias a ti, María, por estar aquí. Otoniel nos dice, fornicación y masturbación, ¿cuál hace más daño? Es que son lo mismo. Son lo mismo. Miren, nosotros en la conferencia 43, pues hablamos con respecto a los diversos tipos de yoes lujuriosos, ¿no? Entonces tenemos la lujuria. Tenemos, pues, la fornicación, ¿no? La fornicación pues es la expulsión de la energía creadora sexual a través de la eyaculación o del orgasmo, ¿sí? Entonces, hay diferentes maneras en las cuales uno llega a la eyaculación o llega al orgasmo. Entonces está el sexo con una pareja, ¿no? Sexo en vagina, vamos a decirlo así. Está también la masturbación y todos los tipos de masturbación, y están las emisiones o poluciones nocturnas, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, a través de estos tres aspectos, pues obviamente nosotros llegamos a ese punto del orgasmo y de la eyaculación, ¿no? Entonces, tiene uno, por ejemplo, que reflexionar sobre las prácticas infrasexuales que uno hace con la pareja. Bueno, que muchas de ellas realmente pues son masturbación. Porque, ojo con esto, la masturbación pues es el sexo fuera de la vagina. Y bueno, incluso cuando uno va a estar con la pareja y la utiliza como que es un objeto, pues ahí se está dando la masturbación, ¿no? Pero ustedes escuchan que es sexo oral, que es sexo anal, ¿no? Y eso no es sexo, eso es masturbación. Eso de sexo oral no es sexo, ¿no? El sexo es la unión del falo y el yoni. Es la persona se está masturbando con la boca de la otra persona, ¿no? O está masturbando a la otra persona con su boca, o está viendo una masturbación con el ano de esa persona. Todo eso pues es masturbación. Entonces hay que buscar esa masturbación solitaria, las formas en las cuales se hace, las cosas que se utilizan, masturbación colaborada, porque incluso pues con la pareja, o se masturba la pareja, o la pareja nos masturba, ¿no? Todo eso, pues que nos lleva pues a sacar nuestra energía. Las emisiones nocturnas, las poluciones nocturnas, las cuales pues vienen luego de, usualmente, en la mayoría de los casos, luego de una escena o un sueño erótico, ¿no? Entonces ahí se genera pues esa polución donde salen esas emisiones de semen. En el caso de la mujer, pues obviamente nosotros no vamos a ver pues ese semen cuando se dé el orgasmo, pero la mujer tiene su propio semen y obviamente tiene las mismas repercusiones, ¿no? Entonces, en estos tres aspectos vamos nosotros a encontrar fornicación. Siempre que se está sacando la energía, que se está llegando a la eyaculación o al orgasmo, ahí
pues hay fornicación y las repercusiones son las mismas porque es fornicación. Se reviven yoes muertos, se alimentan yoes que ya se tienen, se crean yoes nuevos y obviamente todo conjuntamente con esto, ¿no? Que son repercusiones así como de índole espiritual, pues las cosas que habíamos mencionado, esas repercusiones a nivel físico, de los nervios, a nivel de los órganos internos, del cuerpo, del cerebro y bueno, todo eso. Las mismas repercusiones porque estamos hablando de lo mismo, solamente que se hace de diferentes maneras. Por aquí nos dice Oliver. Yo veo mucho en mis astrales aguas cristalinas, pero estas mismas corrientosas. Bueno, si las ves, digámosle así, como que corrientosas, quizás con eso te refieras a ver, pues quizás con eso te refieras como que a que hay mucho flujo o que las aguas están como desorbitadas, ¿no? O que están revolteadas, ¿no? Pues habla acerca de la lujuria, ¿no? De una lujuria que está así como exacerbada, que está como desalborotada, ¿no? Entonces, pues hay que reflexionar sobre eso, sobre esa lujuria. A veces, por ejemplo, uno se sueña que el mar, que la playa y ve esas grandes olas, ¿sí? Cómo pues se revolotea el mar de aquí para allá y eso nos habla pues de esa lujuria que está descontrolada, ¿no? Entonces ahí nos están indicando un trabajo que tenemos que hacer con pues esa lujuria. Luis Peralta nos dice que es la práctica de sublimación. Esta práctica de sublimación se le conoce también como el pranayama, ¿no? Entonces es una práctica que se hace o la hacen las personas que están solteras o que por X o Y, como decía ahorita, no pueden practicar con la pareja, ¿no? La pareja está enferma o está de viaje o está en gestación, lactancia, ¿verdad? Cosas así. Entonces, esta práctica permite que nosotros podamos nivelar el nivel del vaso. O sea, nivelar el nivel de energía que nosotros tenemos en nuestras gónadas sexuales, porque todos los días nos dan a nosotros energía, le suple el instinto, centro instintivo, energía a los diferentes centros para que estos puedan funcionar. Entonces, al centro sexual es al que más energía se le da porque tiene la función de crear, ¿no? Entonces, como no se está creando, pues esa energía va a tender a acumularse y cuando esa energía se acumula, van pasando los días, pues uno siente mayor deseo sexual, uno siente también pues esa pesadez, todo a uno le recuerda lo que es el sexo, ¿no? Incluso pueden haber poluciones nocturnas porque hay mucha energía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que nivelar el vaso, hay que irlo, vamos a decirlo así como vaciando, como sacándole poquito de energía para que cuando al otro día venga el centro instintivo, perdón, a suplir de energía, pues el vaso que está medio suba hasta un punto y no como que se derrame, ¿no? Es una práctica que los solteros específicamente deberían de hacer todos los días para evitar eso, que el vaso se derrame. Y es una práctica que como estamos dándole un sabio uso a esa energía, pues permite que nosotros revitalicemos el cuerpo, revitalicemos el cerebro, desarrollemos más lo que es la concentración, también permite que nosotros incluso recuperemos algunas neuronas, ¿no? Y todo eso, mientras tanto, pues nos llega a la pareja o podemos comenzar a practicar con la pareja, que es pues como vamos a crear. Es una práctica que aunque nos ayuda, pues no nos permite crear, ¿no? La creación se da a través de la transmutación sexual. Esta práctica nosotros la damos en la conferencia número 46, pero las personas o los solteros que quieran comenzar a hacer esta práctica nos pueden escribir a través del grupo de WhatsApp o a través del Messenger de Facebook para que se la enviemos, ¿no? Entonces, pues ya desde ahora podría comenzar a practicar la sublimación, ¿no? Vamos a ver por acá. A ver. ¿Cómo hace uno para acceder a conferencias que no estén reflejadas en el WhatsApp?
Bueno, María, no entiendo la pregunta. Bueno. Aquí en la página, en la sección de videos, tú vas a encontrar todas las conferencias, prácticas, reflexiones que se han dado, ¿no? Entonces, puedes entrar ahí y allí pues vas a ver las que se han dado en este ciclo y también las que se han dado en ciclos anteriores. Juan Carlos nos dice, buenas noches. Yo siempre he escuchado que las parejas comparten karmas y muchas energías negativas. Hacen una magia astral con todas las parejas que han tenido relaciones sexuales. Por eso Jesús, el Cristo, dice, y que se acueste con una ramera, un solo cuerpo es con ella. Pues sí, realmente sí. Cuando nosotros nos unimos sexualmente con una persona, lo primero es que nos volvemos una con ella, estamos uniendo nuestra energía con esa persona, se dan ligues genéticos, ahí pues se dan ligues kármicos, ¿sí? Y pues no tan solo un ligue kármico con esa persona con la que estamos en ese momento, porque esa persona ha tenido relaciones y se ha ligado con otras personas, entonces viene arrastrando todo eso y nosotros también pues venimos arrastrando todo eso, ¿sí? Incluso pues me parece muy interesante, justo ayer le compartía yo a unos compañeros algo que veía a nivel científico. Ahorita les decía, ¿no? Que la ciencia siempre como que va detrás de lo que ya se conoce pues a nivel espiritual, aunque deberían de trabajar juntas, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Y a veces entonces lo espiritual se quiere alejar por completo de lo que es la ciencia y tampoco pues es así. Pero pues ahí se explicaba cómo efectivamente cuando una persona tiene sexo con otra, pues comienzan a compartir material genético, ¿sí? La persona, dentro de la persona, pues ya se comienzan a quedar pues esos genes que pertenecen a esa otra persona. Y no tan solo los genes de esa otra persona, sino genes que esa persona pues ya tiene dentro de sí porque ha compartido sexo con otras personas. Eso es así como a nivel físico y a nivel pues científico, ¿no? Y hablaban ellos de muchas repercusiones negativas a nivel físico, cómo incluso eso repercutía en el aumento de lo que es pues el cáncer, ¿no? Porque esto afecta a nuestras células, toda esa carga genética que es ajena. Bueno, eso es así a nivel físico, pero a nivel espiritual obviamente también hay repercusiones negativas, más negativas diría yo, como el caso de pues uno comenzar a compartir karmas con esa persona, generar lo que son recurrencias, ¿sí? Aquí pues ya hemos hablado en ocasiones de cómo podemos nosotros pues ir eliminando esos ligues. Lo vamos eliminando con la muerte, vamos trabajando esa relación que tuvimos de principio a fin, eliminando todos los yoes que se movieron ahí específicamente en lo que es esa parte sexual. Y pues también hay que aplicar lo que es el nacimiento espiritual, porque el nacimiento espiritual, la práctica de suprasexo, es lo que energéticamente pues va limpiando lo que son nuestros genes y va sacando todo eso que no va, esos genes ajenos que pertenecen pues a otras personas, ¿sí? Y pues nos va limpiando. Entonces hay un trabajo en conjunto con los 3 factores que tenemos que hacer para pues limpiarnos de eso. Y pues interesante, señores, nosotros estamos pasando por situaciones kármicas que no deberíamos de estar pasando. ¿Verdad? Pero como estamos ligados y estamos compartiendo karmas con esas otras personas, pues bueno, las estamos pasando. Y todo eso, bueno, por esos ligues sexuales y más hoy en día donde pues esta degeneración sexual a lo que llama es que uno se acueste con el mayor número de personas posible, ¿no? Y no pasa nada. Angélica nos dice, llegué tarde, la sublimación o pranayama es mejor por las mañanas y no más de 10 minutos. ¿Qué tan importante es empezar esa respiración del lado izquierdo o derecho? Claro que sí, Angélica. Bueno, es mejor por la mañana, porque pues uno se levanta así como recargado de energía, ¿no? Incluso yo particularmente, yo le he hecho en la mañana y le he hecho en la noche, pues la sensación y lo que uno experimenta luego de hacer la práctica, pues para mí es más efectivo en la mañana, ¿no? Puedo tener incluso más concentración durante el día, mi mente se siente como que más liviana, se siente más recargada, mi cuerpo pues como que también, ¿no? Ya pues en la noche, uno con toda la identificación que tuvo durante el día, pues puede que, o sea,
ya uno ha gastado mucha energía, ¿no? Entonces como que no es, diría yo, lo mismo. A veces yo le he hecho así como que de noche y pues ese día la verdad me he identificado bastante y pues como que no siento mucho ese flujo de energía como cuando la hago en la mañana. Entonces lo recomendable pues sí es hacerla cuando uno se levanta, incluso en ese horario de 4 a 6 de la mañana, pues ahí nos decía, creo que el maestro Raúl, que pues en el ambiente hay como una energía especial en esas horas, ¿no? Entonces pues es como más efectivo hacerlo en ese horario. No más de 10 minutos, pues solamente. Creo que 10 minutos pues es necesario, es lo que se requiere. Yo pues solamente lo hago 10 minutos. Más de 10 minutos incluso podría caer en lo que es la masturbación, ¿sí? Entonces solamente 10 minuticos es necesario, que serían como 5 minutos, digámosle así, um, como para cada, eh, ¿cómo se dice? Bueno, en el caso de los hombres, pues sabemos que los testículos, ese viene siendo como el vaso, en el caso de las mujeres, los ovarios, ¿no? Entonces, como 5 minutitos para ambos, eso sería pues lo que se requiere. Entonces, con respecto a empezar la respiración del lado izquierdo o lado derecho, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos dos conductos que suben esta energía o por donde sube esta energía que son Ida y Pingala. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres y los hombres, estos conductos como que tienen diferente orden. Entonces, en el caso de las mujeres, el conducto de ida comienza en lo que es el ovario derecho y en el caso del hombre comienza en lo que es el testículo izquierdo, ¿no? Entonces, siempre hay que comenzar por el conducto de ida. Entonces, ahí la mujer pues va a comenzar a hacer la sublimación partiendo desde lo que es el ovario derecho. Y el hombre pues va a comenzar la sublimación o la práctica de sublimación partiendo desde el testículo izquierdo, ¿sí? Siempre se comienza por ida y esta pues viene siendo como el orden. El hombre y la mujer van a comenzar a subir la energía por el canal de ida, solamente que se encuentran pues en posiciones, vamos a decirlo así, contrarias, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, todo lo demás con respecto a la práctica se va a hacer igual. Oliver Aguirre nos dice, para la mujer la práctica sexual es más fácil. En nos los hombres la legión de lujuria se nos lanza con todo para lograr el objetivo de prender el fuego. Bueno, ¿qué les puedo decir? Cada sexo pues viene ahí con su tema, ¿no? Porque pues si ustedes se fijan a las mujeres se le hace bueno, incluso vamos a ver que hay mayor cantidad de hombres autorrealizados que mujeres, ¿no? Porque las mujeres tienen un tema con lo que es la debilidad emocional, ¿no? Pero si hablamos del aparato, podemos decir que sí, la mujer incluso puede lograr desarrollar más rápido la castidad, porque el aparato del hombre como es externo tiende a ser como más irritable, tiende a ser como más sensible. Entonces la mujer puede llegar a dominar la práctica sexual como que más fácil, ¿sí? Es más difícil incluso para la mujer, para la mayoría, porque no voy a generalizar, llegar pues a ese punto de la sobreexcitación. Pero igual es mucho el trabajo que la mujer tiene que hacer. Pero sí, no vamos a negar que pues el hombre tiene que hacer un trabajo fuertísimo en torno a lo que es el tema de los yoes de la lujuria y de esa debilidad e irritabilidad excesiva que tiene pues ese aparato sexual masculino, ¿no? Un hombre pues cuando comienza a trabajar, que comienza a fortalecer su aparato sexual, pues llega a ese momento en el cual la mujer puede moverse como quiera y hacer lo que quiera, y pues no pasa nada. El hombre está tranquilo ahí en su práctica, transmutando su energía, ¿no? Y eso ya porque pues ha trabajado esos yoes de la lujuria y pues ese falo también pues ha adquirido fuerza, ¿sí? Pero el trabajo se puede hacer, ¿sí? No es como que lo veamos así como que, ay, no, es que para las mujeres es más fácil, entonces para nosotros es más difícil y, ay, no lo voy a lograr en comparación con la... No. Los hombres obviamente lo pueden lograr y bueno, ahí tenemos muchos ejemplos de personas que lo han logrado, que lo han hecho, ha logrado su cristificación y ha logrado vencer todo eso, ¿sí? Entonces, pues ánimo y a trabajar, que todo eso
Con muerte psicológica, pues se soluciona, se trasciende. A ver, Amaru nos dice... bueno, otra cosa también que no quiero dejar pasar, pues nos dice por aquí, la legión de la lujuria se nos lanza con todo para evitar lograr el objetivo de prender el fuego. Bueno, recordemos que, claro, hay que trabajar duro, fuertemente esos yoes de la lujuria, esos yoes fornicarios, esos yoes de la lascivia y todo lo demás, ¿sí? Pero, pues, cuando hablamos del equilibrio de los centros, pues también están los otros yoes que se nos manifiestan en el día, que mal utilizan nuestros centros y nos van robando la energía, ¿no? Entonces, están los yoes de la lujuria, pero también están los otros yoes que si nosotros los observamos, los eliminamos, hacemos nuestra práctica de muerte en marcha, pues también vamos equilibrando nuestros centros y nos vamos acercando pues a ese objetivo de prender el fuego, ¿no? Amaru nos dice, prudentemente se debe dominar el cuerpo de doctrina y luego tener la perfección en la práctica. Así se evitan muchos errores graves futuros. En este caso, como Cristo, no se acepta el adulterio. Bueno, mira, te voy a decir algo. ¿Dónde se hace un guerrero? Un guerrero se forja en el campo de batalla. ¿Sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, sabemos o obtenemos el conocimiento objetivo y pues nos enseñan cómo hacer la práctica, pero donde realmente nosotros vamos a aprender a hacer la práctica es practicando, porque allí practicando es donde se van a salir los yoes que nosotros tenemos que eliminar. Allí es donde nosotros pues, vamos a tener que liberar esa batalla, esas guerras con esos yoes, esos defectos psicológicos. Entonces allí es que nosotros nos vamos a estar forjando como unos verdaderos guerreros, ¿sí? Y sí, uno necesita un conocimiento objetivo que esté orientado a la práctica, ¿no? Pero lo que verdaderamente nos es efectivo es que comencemos nosotros a practicar, que comencemos nosotros a guerrear con esos yoes, no darle tantas vueltas, no querernos intelectualizar, no buscar o querer aprender en libros aquellas cosas que solamente la práctica nos la puede dar y pues conocimiento y sabiduría que solamente se van a recibir en los mundos internos cuando nosotros pues comenzamos a practicar, ¿sí? Entonces eso pues tenemos que tomarlo en cuenta porque pues pasa que uno, pues, o la mente, el intelecto, como que todo lo quiere complicar. Entonces uno está recibiendo un conocimiento que está, digámosle así, está como muy fácil de digerir, ¿no? Y uno incluso se lo encuentra hasta insulso, como que le faltan más cosas. Entonces uno va y busca en libros y se lee 30,000 libros y se lee 20,000 o se ve 20,000 videos de YouTube de cómo se hace la práctica de esto y aquello y bueno, y todo complicado, ¿no? Incluso uno no se da cuenta que pues en todas esas informaciones se pueden colar lo que son prácticas negras y al fin y al cabo pues uno no sabe cómo hacer la práctica. No sabe cómo hacer la práctica. Uno lo ha complicado todo con el intelecto y todas esas cosas que uno pues metió allí, ¿no? Entonces, uno recibe el conocimiento objetivo orientado a la práctica, la forma de hacer la práctica, que es una forma bastante sencilla, como todas las cosas de la conciencia, y lo que hay es que comenzar a practicar. En ningún libro van ustedes pues a obtener lo que van a obtener cuando comiencen a practicar. Bueno, vamos a ver por acá si puedo responder las últimas preguntitas. A ver. Bueno, Marce nos saluda, un saludito para él. Jocelyn nos dice, ¿y qué pasa cuando a uno no le dan ningún tipo de energía ni sexual, ni del ánimo, ni corporal? Pues ya en ese caso estaría uno desencarnado. No es un chiste. Bueno, chicos, a ver si puedo terminar de responder porque veo que se me está desconectando el en vivo. Jocelyn, te decía que todos los días a nosotros nos dan esa energía. Todos los días. Esa es la función, una de las funciones de nuestro centro instintivo, que es el tetra sustentador. Suplir de energía cada uno de los centros para que ahí se está supliendo toda la energía. ¿Sí? Si no nos dieran energía, pues
no pudiéramos nosotros pensar, no pudiéramos nosotros sentir, no pudiéramos nosotros ni siquiera hablar, ¿sí? Entonces todos los días nos dan energía. ¿Cómo? Pues explicamos en la conferencia número 4. Creo que con eso pues ya hemos finalizado. Gracias a todos por habernos acompañado, gracias por sus preguntas, también por sus aportes. Y bueno, la invitación es que reflexionemos con respecto pues a ese placer que nosotros buscamos cada vez que vamos a tener una relación sexual.